suerte de ritual para comenzar el encuentro de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy te tengo que bien. llamar? Oh, no sé. Persona misteriosa. No sé. Podría ser. Persona misteriosa me suena que le tengo que agregar un número al final, tipo persona misteriosa 1. Guión bajo 25. No, podría ser. Hermione, decime. Por Hermione, la de Harry Potter. ¿Qué sé yo, boludo? No sé ni Hermione. idea. Ok, Hermione. Ok. Este. ¿Cómo estás, Yo soy de Hermione? ¿Todo Ravenclaw igual, bien? ¿eh? ¿Cómo? Yo igual soy de Ravenclaw. Que no es poca cosa eso. No soy de Gryffindor. ¿Vos sabés la diferencia entre las casas No, de no, Harry no. Potter? Bueno, cada casa tiene como sus características, ¿no? Entonces, Slytherin son los que son, eh, bueno, son los forros de la historia, pero digamos son los ambiciosos, los no sé qué. Gryffindor son los valientes, los que aguerridos, ¿no? Mm. Hufflepuff son los amistosos, ponele, y Ravenclaw son los ñoños, ¿no? Son los que se interesan por el conocimiento, la sabiduría. Y Y vos yo soy dijiste que. Ravenclaw. Ah, ok. Yo soy de esa. Cuando me hice el test en Pottermore, que es de la página oficial de Harry Potter, Sí. me salió que soy Ravenclaw. Y Yo soy. entonces no tendrías que ser un nombre de un personaje de ahí? Claro, No Hermione, exactamente. supongo. Claro, no, claro, porque es de Gryffindor ella. ¿Te acordás de Eh, alguno? ¿Lo querés googlear mientras sí, voy no, charlando? Luna Lovegood, que la amo. Luna Luna, Lovegood. listo, sos Luna. Bueno. ¿Cómo estás, Luna? ¿Todo bien? Todo ¿Bien? bien. A mí Óptimo. decime Ollivander, siguiendo un poco la. Pero es Olivander. Ollivander. Ollivander, Oye, bueno, me está suena bien. A Oshi Junco. Ollijunco, Olivander, bueno. Ollivander. Olivander, si te acordás, Alay Olivander. Olivander y Luna. Ay, me Olivander. encantó. Luna. Me Y está encantó. buenísimo que justo hayas hablado de Harry Potter. No es mi fuerte, solo veí las películas y no lo digo con culpa, ¿eh? No, vi las pelis, qué sé yo. Pero, ¿por qué te digo que viene al tema? Porque hoy, Luna, quería hablar un poco de la lectura, pero en verdad, una curiosidad propia de la que me apareció hoy. Porque estaba revisando cosas viejas, ¿viste? Cosas que leía de más pibe. Y bueno, y ahora justo te pregunté por cómo te tenía que llamar y empezaste a hablar de Harry Potter. ¿Harry Potter fue tu primera entrada a los libros? ¿A la lectura, digamos? No, no. De muy chica yo aprendí a leer y leía cualquier cosa. Las revistas, la revista Viva, ¿Te tipo, acordás, lo que digamos, a qué había en edad de casa. eso? ¿Te acordás? Decía a los 6 años. Yo aprendí a leer rapidísimo. Mi casa no era una casa que tenía biblioteca, ni mucho menos. Pero mi Mm, abuelo Esteban sí. tenía una muy pequeña biblioteca en su casa y era muy lector. Le gustaba mucho leer, iba a hacer trueques de libros usados, Ah, ¿viste? mirá, qué lindo. Sí, sí. Y de ahí fue como él era tan amante de la lectura de los libros que todo el tiempo me decía, y yo, para mí era como, ay, soy lectora como el abuelo Esteban, que era mi, mi, mi sabio de referencia en Che, qué esa. lindo eso. ¿Y qué leía el abuelo Sí, Esteban? ¿Te acordás? sí, leía de todo, pero era muy apasionado sobre las culturas eh, aborígenes, sobre los pueblos originarios, fanático de los mapuches, Mm, vivió un raro. tiempo con ellos, sí, sí, era muy, entonces tenía muchos libros sobre eso, y Sí. después de todo, le gustaba mucho lo que tenía que ver con los aliens, toda la cuestión tipo de los animales, de la pesca, Sí, mirá. era rosista, Ok. así que sí, leía de todo el viejo. Che, y qué raro Tenía hasta el libro del mormón, imagínate. ¿Cómo? No te escuché. Que tenía hasta el libro del mormón, imagínate. El chabón le encantaba charlar con los testigos de Jehová, aun cuando no estuviera de acuerdo, pero era como lo Un más grande que curioso, digamos, un curioso. sí, Un curioso sí. o un inestable. No sé. No, ahí el lector como curioso o inestable
Y Se muy me ocurre estable no ahora, ¿no? estaba, pobre abuelo, pero Y escúchame, porque de esa es los la aliens rama a los loca de la mapuches, familia. digamos, en la televisión de hoy en día sería una diferencia no sé, capaz que History Channel lo tenés en el 500 y, no sé, Canal Encuentro lo tenés, no sé, en el 100, tiene que ver con una cuestión de botoneras, pero el abuelo Esteban, digo, ¿qué era del sur o era simplemente curiosidad, digamos? Esta... No, no, mi abuelo, hijo de un español, Mm, de una criolla acá en Buenos Aires. No, nosotros no tenemos, pero era de acá de en Buenos Aires, teoría, ¿no? digamos. De Mm. Buenos Aires, de Villa Lugano, para acá va. Así que ahí con el abuelo Esteban, con una biblioteca prestada, con lecturas con el abuelo y aprendiendo a leer. Y, ¿Y en el colegio leíste? ¿En la primaria? ¿Te acordás de algún libro de la primaria? Vivía leyendo. Vivía leyendo porque mi abuela nos regalaba, nos compraba el anteojito, y viste que venían las bibliotequitas de Sí, acá en anteojito. casa también estaba lleno de anteojitos. Ujú. Claro, y lo que más me acuerdo que era tipo cuando tenía 8 años, o sí, 8 años, 9 años, fanática de la poesía, y me encantaba Becker. ¿A qué edad? A los 8 o 9 años. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Era muy así, vivía leyendo poesía, leía todo, todas esas cosas que eran, tenía el mismo librito de Becker y que lo leía 1000 veces. Bueno, pero Eh, escúchame, ya a esa edad estaba aprendiendo a leer la hora con un librito que tenía un reloj en la tapa y adentro había un personaje que, que como que se le... Hoy me levanté a las 7 de la mañana, entonces vos tenías que poner el relojito a las 7 y me acuerdo que leía eso y vos estabas leyendo a Becker, me siento un pelotudo. no, era que era muy ñoña yo. Leía la enciclopedia, el anteojito, me sabía todo, tipo, no, 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 siempre fui muy ñoñísima. Creo que Muy de cuanto clase más chica, media de más los ñoña 90, era. ¿no? El No, Villiquen. pero yo era cero, cero clase media. Cero clase media Pero el éramos Villiquen, nosotros. no, para el que está escuchando, digo, acá en Argentina, el Villiquen era una revista para niños, niñas, y salía todos los sábados, si mal no recuerdo. ¿Vos lo tenías así, No, me lo más regalaba mi abuela. asiduamente? ¿Cómo? Mi abuela, como 2 o 3 años, nuestra abuela nos compraba el anteojito. Sí, era Mira, carísimo, nosotros lo cuidábamos como oro, olvídate. claro, Porque aparte, no sé, nosotros sabíamos que eso era un re sacrificio para mis abuelos comprarlo. claro. Pero Sí, bueno, sí. no, no teníamos un mango, no, cero clase media. No sé si estás escuchando música, Luna, pero se escucha raro. eh, no sé si podés bajar un ¿Querés que lo poquito ahí baje? el... Sí, un Sí, poquito. no está fuerte igual, ¿eh? Es No, Radiohead, pero pero no. sí, se escucha medio raro. A ver. Acá en casa también, digamos que podría decir que soy un alfabetizado de Villiquen. eh, Mi Que era la viejo. contra del anteojito, ¿te acordás? No, perdón, perdón. Estoy diciendo No mal. era No, del no, no, de anteojito. anteojito, anteojito. Y habría que revisar ahí, ¿no? Anteojito, qué corte político tendría No en relación más. con Villiquen, ¿no? Ahora que lo estamos Habría que hablando. buscarlo. Mm. Bueno, acá, perdón, un furcio grave. Anteojito a full, con pelo pincho y cachirula, ¿era? Sí, Ante- ¿te acordás, boludo? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Estaba la historieta de Calculín, Ujú. Pelo Pincho y Cachirula, que creo que esos eran mis favoritos. Claro, Estaban las sí. historietas de Pío Pío, Habían juegos eh, también. Mm. estaban las Digitus, eh, qué zarpado, No, boludo. no, sí, Fue como zarpado. un re flash, porque me acuerdo que venían en la parte, en la contratapa, venía un diccionario, o venían, ¿verdad?, como cuadraditos con distinta data random, y había uno de esos cuadraditos que era un diccionario siempre con palabras de los pueblos originarios, ¿no? O sea, en quichua, en ¿En mapuche, bueno, cómo serio? se No me traduce. acuerdo. Sí, y yo recortaba eso Mm. y le armé con esos recortecitos un diccionario a mi abuelo. Yo te mandé la foto, Ah, ¿te acordás? mirá, qué Eso era. lindo. Y No, con eso, bueno, no, y no, para cuando la gente fallece mi que no abuelo, vea la foto. Mm. claro, recupero,
Mm, Mi abuelo tenía ese diccionario todo dobladito en la billetera. qué Entonces me eché lindo. una piltrafa. O sea, lo tenía ahí, porque en algún momento tenía que hablar más. Sacaba su diccionario. Sí, con las poemas también, los poemas que yo le escribía a mi abuelo. Debe haber muchos trabajos en torno a cómo esas dos revistas alfabetizaron a toda una generación. Seguramente Ah, lo hay. Mi viejo tuvo la fortuna de trabajar en una fábrica este, multinacional, que era DuPont, acá en Berazategui, era una fábrica textil y bueno, por suerte pudo comprar anteojitos y era algo que todos los fines de semana venía y yo lo esperaba con mucho cariño. Me acuerdo que lo leía bastante. mal, Este, sí. estaba bueno eso, es interesante, ahora que lo estamos hablando. Y escúchame, Luna, y está bien, ¿no? Tiene que ver con estas primeras instancias, ¿no? La primaria. ¿Y en la secundaria, qué se te viene a la cabeza con esta relación con la lectura? Y en la secundaria tenía como, creo que yo fue la temporada que más leí en mi vida. Me parece que incluso Más que, leía más que cuando estudiaba. No sé, no, o sea, por fuera de lo que es leer para el estudio, ¿no? pero en Em, secundaria me decís, o aún más ahora, sí, después sí, del... ponelo. Yo creo que antes leía más, sí, sí. Mirá. Cuando iba a la secundaria, o sea, Mm, como estaba a los primeros años, cuando tenía 12, 13 años, mm. fascinada con el tema Segunda Guerra Mundial, pero a nivel fascinación. Entonces tenía, y está Ñoña en la casa mal. de mi mamá, colecciones enteras de cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, libros que me podía llegar a comprar en algún lado, usados, porque obviamente teníamos un peso en casa, Mm. fotocopias, todo, recortes de diarios, todo, era muy fanática de la temática, Segunda Guerra Mundial. Y después, Sí, qué raro igual, ¿no? no, no, sí, sí, Igual era 14, como, yo era una señora. claro, como Eh, Benjamin Button, ¿viste? La piba tenía 13 años, pero en realidad tenía 70 y eran claro, recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, no es que estaba aprendiendo historia, eran claro. recuerdos en realidad. No, 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 estaba fascinada, siempre me encantó la historia, siempre quise estudiar historia de chica, de hecho. Mirá, Eh, y como es, después bueno, siempre leí mucho contenido de historia, me encantaba, empecé a leer mucho sobre el anarquismo en Argentina, eso fue como otra temática de lectura como tipo muy álgida. Y después empecé a leer mucha poesía, que ya le venía leyendo, yo siempre era más estaba de leyendo a palo, Becker a los 9, escúchame. ¿viste? ¿Qué? Y mucha poesía, Mm, mucha literatura también comprometida. Bueno, ahí conocí a Eduardo Galeano. mm. Y después, cuando ya terminé la secundaria, había forjado una gran amistad con un amigo, que es mi dealer de libros, Qué lindo. es un ser iluminado de Dios. Cualquier Y cosa él que estaba venga después de flasheando, dealer, no importa lo que sea lo que viene no, atrás, después de olvídate. dealer ya es una persona, me parece que está ahí cerca de la mano de Dios. Bueno, Dealer, y sí. él era un fanático enfermo de los surrealistas. Entonces estábamos a pleno con el surrealismo y después con el movimiento beat y estábamos, pero todo, él era como el centro gravitatorio de toda esa data. Y recuerdo Sí. veranos de juntarnos a tocar la guitarra, a cantar y después a ñoñar, ahí está, a leer toda esa movida. Eh, muy, muy flashera. Y este Y chico, bueno, el dealer de los libros, también era ahí de la escuela secundaria. no, era del barrio. Yo lo conocí porque iba a confirmación con mi madre, que era catequista en ese momento. Pero él siempre quería dejar, y era Ok. fanático de Guns N' Roses, que es mi banda favorita. Y Ujú. empezamos a hablar por eso y nos hicimos amigos por Guns N' Roses y bueno, nada. Después fuimos conociendo como otras cosas. Él siempre muy adelantado para mi gusto, digo, como desde mi perspectiva era un adelantado en un montón de cosas, Claro, de es esos lecturas, cosas que personajes, perdón, ¿no? tenía. Claro, son esos personajes que aparecen así con la
con la buena nueva, ¿no? Como que... Claro, Y me gusta esto que estás diciendo porque estábamos hablando de la lectura y cómo de repente, ¿no? Empiezan a aparecer como personas, ¿no? Como mal. ya es el abuelo, el amigo, este... Los No, nada, digo, profesores que me prestaban libros. también el profe. Che, qué bueno eso. Y se puede, o sea, ¿a qué tipo de secundario fuiste? ¿Fuiste a una pública, a una privada? Secundaria privada, Ujú. que el último año estuve becada. Mm. No, está Bueno, bien. Che, era y el imposible pagar. secundario, porque digo, más allá, ¿no? De las metalecturas que se pueden llegar a hacer de eso, digo, en todo lo que vos me estás diciendo son como lecturas por fuera, igual, ¿no? Sí, De la sí. institución. ¿Y adentro de la escuela leías? ¿Recordás algún libro así que, este lo leí? No importa si te gustó o no, pero digo, No, ¿qué recuerdo libro que se te viene a la literatura de cabeza? primero y segundo de polimodal me pareció una garcha. Me gustaban mucho las cosas que leíamos en cultura y comunicación, por ejemplo. Eh, Después teníamos la obligatoria hora de lectura por semana, que era un embole, salvo cuando caía en la hora del profe de historia que llevaba libros de poesía, todo. Bueno, Hora nos de hacían leer unas lectura, re pedorradas, ojo, ¿eh? sí, Mm. pero una verga, re mal pensada la lectura. Digo, es potencial, Eh, tiene buena, o sea, la idea está buena. Después, bueno, como siempre, ¿no? La aplicación puede variar, pero digo, qué no, es interesante que eso de para mí la... está, Mm. no, pero para mí es como la lectura tiene que estar atravesando todo el tiempo, no, no puede ser que sea una hora de lectura, porque Ah, entonces, ¿qué claro. pasa con la lectura? O sea, ahí está el problema de cómo la escuela, digo, muestra la lectura no como un goce, sino como una cuestión reutilitaria. Eh, Estoy terminando mi especialización en lectura, escritura y educación, podrás. Pero no, esto lo ve Bueno, ahí. bien. Esto lo ve Este, ahí y bueno, nada, eso es el tema, que no se está pensando la lectura como algo viola o nada, con mero, bueno, leo para recopilar información. O tengo que saber leer en voz alta para que no se me caigan de risa los compañeros. Cuando claro. vos pensás que leer en voz alta, no, el tema no es que pronuncies bien unas palabras, otras, para mí, ¿no? El leer en voz alta lo que más implica es la cuestión de los ritmos, del énfasis, de los tonos, ¿no? Que es con lo que vos podés transmitir algo. Sí. No tanto cómo lo leo en términos gramaticales, sino eso, ¿no? Como bueno, yo me acuerdo que había compañeros que leían bien, pero leían sin emoción. Claro. Como eso, ¿viste? Yo quiero leer si estamos leyendo algo que es re poderoso, bueno, quiero que le pongas emoción. No, Y está creo que eso bueno no eso que está. decís. Bueno, la lectura, ¿no? Bueno, empezaron a aparecer como facetas, ¿no? Las lecturas que aparecen como acompañadas, como dijimos en un momento, las lecturas que se hacen adentro de la escuela, que está buena esa aclaración que hiciste, ¿no? Como en realidad esa hora de lectura por fuera, contraturno, lo que fuese, en realidad está bueno, esa crítica que haces es interesante, claro, en realidad tendría que ser transversal a todas las materias. Y lo que ibas a decir, esto de la lectura, no como una repetición en voz alta de lo que estás leyendo, sino cierto compromiso con lo que uno lee. Y Sí. ahí me parece que, a ver, preguntarte cómo se hace para enseñar la emoción de la lectura, yo sé que hacer ese tipo de preguntas es como compleja, pero bueno, te la tiro a vos, total. No, es que eso no se puede enseñar, porque eso es una experiencia y no es enseñable la experiencia. Mm, Lo que se puede hacer sí, es generar las condiciones de posibilidad para esa experiencia. Y ahí por eso es tan importante la cuestión de la preparación de materiales didácticos, de consignas de trabajo, de lectura-escritura, eh, porque vos no podés generar una experiencia en el otro, ¿viste? no, Ese es el sí, tema. está bueno. Pero sí podés generar las condiciones de posibilidad.
Y algo muy que a mí me gustó mucho cuando lo leí en la diplomatura, es esta A idea ver, de, antes, perdón, para volver a sí, aclarar, ¿qué es lo que estabas haciendo o estás haciendo o hiciste? ¿Qué yo es? estoy terminando la especialización en lectura, escritura y educación de Flaxo. Mm, Pero el título intermedio, que ya lo tengo, es la diplomatura. bien. Y entonces Eh, ahí, ¿qué te y encontraste? ahí no recuerdo si es, ¿cómo se llama esta genia del mundo? Eh, Creo que es Michel Petit, que dice, citando a Japierre, me parece, eh, ¿para qué se me fue? Está Que bien, como que la tranqui. cuestión de la experiencia, o sea, vos le podés generar el otro la experiencia, pero ella dice, no es tanto el enseñar a leer, sino ver a alguien teniendo la experiencia de la lectura, lo que invita a otro a hacerse lector. Y Hermoso. cuando me tocó escribir el primer trabajo que tenía que ver con eso, y nos preguntaron como, bueno, ¿quién ocupaba ese rol de esa experiencia de la lectura? Bueno, yo decía, mi abuelo, me pasó con mi abuelo. Mi abuelo no me enseñó a leer a mí, pero mi abuelo me mostró su vida y atravesada por los libros y cómo los libros, nada, constituían un baluarte, ¿entendés? Era como el tesoro de mi abuelo, eran sus libros, Me hace ¿entendés? sentir un poco mejor con esto que estás diciendo, porque a veces en el cole agarro capaz que un párrafo, ¿viste? De algún filósofo, eh, y o sea, lo teatralizo, ¿está bien dicho? Yo vivo haciendo eso, vivo Y haciendo como eso. que, ¿no? Y lo empiezo a leer en voz alta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y después me quedo, porque está bien, ¿no? Eso de entrar al aula y hacer esas cosas, uno entra un poco en personaje, se deja llevar un poco por el momento. Y después me quedo pensando, digo, ¿qué habrá pasado ahí? ¿O qué significado? O qué efecto puede generar, ¿no? La lectura en voz alta en el otro. Y bueno, y esto que estás diciendo me deja un poco como tranquilo, No, para mí es ¿viste? elemental. A mí me encanta leerles a mis alumnos. Yo no los hago leer en voz alta, eso leo yo. Claro. Me gusta leer a mí porque le pongo énfasis, le pongo como tipo, si tengo que hacer, perdón chicos, está comenzando la hora del bajón. Ok, ok, Eh, perfecto. Está bien, hay que dejarse, sí, sí. ¿Qué les iba a decir? ¿A qué les iba a parar? ¿Qué Está, flashaba? está bien, estoy yo solo, pero hay gente En el potencial, hay gente futuro, potencial del la otro lado. gente Está en muy el bien. futuro. Hola, gente del futuro, ¿cómo están? Estamos acá en el 2021, pasando por un proceso de aniquilación mundial gracias a la pandemia del COVID. Y pintaron este tipo de conversaciones de manera virtual, podcast, y en donde la gente de repente le pintó a todos querer hacer inmortal, porque en última instancia estas voces van a quedar grabadas, vamos a morir y va a quedar en algún Ay, disco tal duro cual, boludo. este, por toda la Claro. eternidad. Qué Em, zarpado eso, ¿eh? em, Me parece muy bueno. Qué lindo. Un mensaje a la humanidad. Bueno, de eso se trata, ¿no? Bueno, De la lectura, ¿no? eternizarse. La lectura también, quizás digo, esto que salió un poco en chiste o no, ¿no? Lo de hacer podcast, videos de YouTube, streams, etcétera, etcétera. Claramente antes no había este tipo de tecnología, pero sí existía esta técnica rudimentaria que inventó el ser humano que tiene que ver con la escritura y tiene que ver también un poco eh, con la Con inmortalidad, ¿no? eternizarse. ¿No? Sí, totalmente. ¿Sí? Y entonces Totalmente de acuerdo. ahí, digo, a ver, sin querer, ¿no? Nos estamos metiendo en esta otra faceta de la lectura. Y a ver qué opinás vos de esto después de que estés haciendo mierda a la casa. No, no, ya Este, estoy pero ready. entonces, vos fíjate la inmortalidad, ¿no? De estas tecnologías, como la escritura o mismo el podcast, la inmortalidad, no es tal, ¿no? Porque necesita del lector.
no sé si se entiende. Digo, es como una Sí. inmortalidad media falluta en realidad, porque le falta un complemento. No, No sé, a mí me no gusta sé si me pensar que... entendés. Perdón, no, es que no sé si me entendés, es un No, espanto. te Lo quiero entiendo, erradicar sí. a eso. No, no sé si me No. explico. No, igual se entiende, que es lo que hablábamos ayer justo, esto de que uno puede estar en un momento de la cuestión y otro en otro, es como digo. Em, sí y no sé, viste, a veces me parece que también tiene que haber una cuestión de la obra, ¿no? Podríamos pensar, y otra cosa del soporte de la obra. Y para mí hay como una magia que reside en el soporte de la obra también, ¿no? Eh, Sí, y tiene que ver con esto, con aquello que perdura y que persiste. Por eso hay tanto fetichismo con el libro, aunque no, un libro no es un fetiche, digo, ¿por qué? Porque tiene un valor simbólico, nada. Yo es como, a veces siento que cuando me compro un libro, le estoy comprando un libro a la pibita que fui, que no se puede comprar libros, ¿viste? Es como, sí, mirá, mirá la biblioteca que pegamos. ¿De claro, quién te burlaste, caballo? Es claro. como eso. Igual, Me re fui por la me voy a rama. poner un toque pesado, voy a volver como No, a la pregunta. sí, En estos pues yo me juegos voy. de posibles inmortalidades, ¿no? Que se ponen en juego, ya sea en el libro, ya sea en un podcast, ¿no? Como la hipótesis en realidad es una inmortalidad falluta porque requiere justamente de la otra parte que es el lector. Sin lector no hay inmortalidad, ¿me entendés? Digo, eh, que Platón sea Pero, inmortal precisa que haya alguien que lo lea. Si no, si no, no, ya sí, se sí, es murió. verdad. ¿Me entendés? Sí o no, sí, ¿Cuál es el rol sí. del lector en esa inmortalidad de los escritores? ¿Cuál es el rol del Bueno, viste que lector se para la dice, por inmortalidad? ejemplo, mientras siga, se muere un cantante y dice, bueno, mientras siga escuchando su música, va a estar vivo. Y ponele que un día, no Claro, sé, ponele la humanidad, deja de escuchar a Cerati, que yo lo amo con toda mi alma. claro. Quiere decir que Cerati no va a existir más, y es como, wow, claro, es resarpado eso, ¿no? Mm, Eh, claro, sí, es muy zarpado. Yo creo que boludo, me flashé así como me fui corriendo a la cuestión de los desaparecidos con eso, ¿no? Lo que deben sentir los familiares de los que tienen personas desaparecidas, porque deben decir, y el día que yo no esté más, ¿quién va a seguir esa lucha? ¿Qué va a pasar con ese nombre, viste? Con ese otro que no está. sí, no, es Wow, qué horrible. zarpado, ¿eh? Es fuerte, horrible. Y que creo que roza con con un problema de fondo que tiene que ver con la muerte, con el dejar de ser, y entonces, alguna vez leí en algún lado, vaya a saber Dios dónde lo leí, que en realidad se viven dos muertes. El ser humano vive dos muertes. Una es la muerte física real, y la segunda tiene que ver con el olvido, digamos, que esa es la muerte más Mm, trágica y profunda. Entonces uno claro. muere dos veces, digamos, era la idea. Y bueno, Pero lo bueno es que entonces, estás muerto para no ver que te olvidaron. sí, Que no claro, puedes. está bueno eso, ¿eh? Ojo, ¿no? Uno se ríe, pero la No, muerte pasa a... Por eso, mira, entonces es como, por eso eso de la inmortalidad media falluta y la segunda muerte y el rol del lector, vuelvo a insistir en esto, cuando uno se pone a leer, en definitiva, también está esa resurrección de alguien muerto o de alguien lejano, lejano en el sí, sentido de que ya no murió, totalmente, pero, ¿no? Que, totalmente. mm, Ay, bueno, viste que eso te pasa con libros que no sé, o autores, bueno, yo sé que a vos te pasa con un autor determinado, ¿no? Pero viste, no sé, a mí me pasa con Cortázar, que lo leo sí, y es como, te amo, o sea, estoy sintiendo lo que vos decís, y es como que uno crea una amistad con ese escritor, o con lo que
imagina que en verdad no sé si ese es el escritor, si es un personaje como que es difícil, ¿viste? Pero sentís que en general, yo siento, por ejemplo, no sé, que Cortázar es mi mejor amigo, una cosa así. Claro, Un tío, ¿viste? fuerte. Una onda así. Bien, me das el pie para hacer un paso a la segunda ¿Qué es eso? parte. No, es el momento zen, ¿no ves ahí? Relajado. Ah, Momento zen para pasar a otra instancia, porque volvemos, estamos hablando sobre esto que es yo la estoy mirando lectura. adelante como si te estuviera viendo, pero lo único que veo es el coso donde tengo colgados mis bolsos y carteras. eh, ver con con el sonido, digamos. Claro. Este, estábamos hablando de nuestras relaciones con la lectura, te estaba preguntando sobre tus relaciones con la primaria, la secundaria, hablamos de familiares, de amigos, y ahora de repente, Luna, porque aparte empezamos hablando también de un nombre que surge a partir de un libro, y ahora nombraste a Cortázar. Y en Cortázar, ¿en qué momento entra, digamos? Podría decirse que es como el libro, como que por primera vez podés decir, este libro es mío, o es parte de mí. Digo, porque el libro que yo con el que aprendí a leer la obra o anteojito, digamos, fue eso, ¿no? Fue como libros o textos de prueba en última instancia. Pero ese primer libro que vos te apropiaste, que te cambió, ¿se podría decir que viene por este autor o es otro? Eh, El es libro, ¿no? Con raro porque mayúscula. sí, sí, que en este caso sería Rayuela. ¿Sí? Pero no te sientas Sí. forzada, ¿eh? Solamente No, porque, no, no, como pero lo nombraste. digo, me pasó que la primera vez que lo leí a Cortázar fue cuando estaba en séptimo grado, o en octavo grado, no me acuerdo, que era para una actividad de lengua y literatura, Sos re que leí prematura con la final del lectura. juego. Terrible, te envidio. Un montón. Esa fue la primera vez que leí Cortázar. Sí. Y fue final del juego lo primero que leí de Cortázar. Y me pareció como que no terminaba de entender bien, pero como todos los años lo leía y Sí. decía, no, como cuando entendés, viste que a veces relees, tenés que leer dos veces, bueno, más Ujú. siendo tan chico, ¿no? Obvio. Y me parecía un cuentazo, un súper cuento. Y Mm. después leí, el segundo cuento que leí de Cortázar fue Carta a una señorita en París, en tercero de polimodal. O sea, yo ya ahí tenía 17 años. Y ahí fue que intenté leer Rayuela y no me enganché. Sí. Leí, no sé, Bueno, 10 pero páginas, aparece no como me un enganché. personaje reiterativo. Eso es interesante. Lo que es, digo, interesante para mí. Digo, como que me estás nombrando siempre al mismo escritor, ¿no? Como que está dando ahí Claro, vuelta. Mm. claro, porque sí me gustaba mucho la poesía y leía literatura. Eh, Tal vez otro que tuvo una cosa así muy, muy bella es con Fernando Pessoa, que es como está ahí cabeza a cabeza en el segundo puesto con Allen Ginsberg. Eh, pero con Cortázar me pasó esto. Y después volví a leer Rayuela, ya te digo, en el 2017, yo ya estaba haciendo la facultad, y me voló la cabeza. Y fue como, este libro, nada, no le había llegado, cuando yo lo leí la primera vez no era el momento. Sí. Y Rayuela nada, es un libro que leo, una vez al año lo leo, tranquilamente. ¿En O al que serio? vuelvo, sí, o al que vuelvo, así cotidianamente, a abrirlo tipo oráculo, ¿viste? Me pasa eso con los libros, así, con eso, con Pessoa, que soy como, los tomo como muy oracular, los abro y leo una parte, ¿viste? Es como una cosa Sí. así. Sí. Pero Rayuela sí, Mm, siempre. me gusta esa parte sagrada del libro, ¿no? De esto Es de lo lo más interesante para oracular, mí. casi bíblico, ¿no? Porque es como de otro orden, de un orden
de que me está hablando directamente a mi vida, ¿no? A mi Sí, existencia. sí, sí. Es fuerte. Para mí, yo sí, lo siento así, digamos. Sí, sí, sí. Me pasa eso, ¿viste? Pero con muchas cosas, con la literatura, yo la literatura siempre la leo, me gusta pensar que la literatura también la leo como filosofía. Entonces, mis textos literarios, si vos venís a mi biblioteca y agarrás un texto literario, es probable que encuentres subrayados, marcas, eh, porque los leo así, ¿no? Como onda, ¿viste? Los evangelistas que tienen toda la Biblia marcada. Sí, lo Bueno, dudo así. igual, pero sí. Bien, no, Bueno, no así. dudo de lo tuyo, dudo de lo de que los evangelistas Ah, tengan la Biblia. no, 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 eh, sí, sí, porque mi madrina se había hecho evangelista y era así. La bueno, puta. Bueno, escúchame, estamos bien, Flor, tranquila. súper, súper interesante, me encanta. No sé si la estás pasando mal, si la estás pasando bien. Yo la estoy pasando Regio. bien, me gusta conocerte, me gusta conocer a los lectores. Me parece muy fuerte, me parece que es algo que no se vive tan normalmente en la lectura, ¿no? Uno que, que tiene una relación asidua con la lectura, ¿no? Que casi todos los días, digamos, debemos estar leyendo. Me imagino que vos todos los días tenés algún texto a mano, o no sé si te lees un libro, pero siempre tenés algo que lees 2 o 3 páginas y Mm, seguís, digo, y me sí. parece que nosotros vemos como normal algo que me parece que no es tan normal, y me parece que tomarnos estos tiempos para pensar lo que es la lectura es importante. Si es necesario, si no es necesario. Y como decís vos, capaz que son charlas que sirven también como para contagiar también un poco. Em, Me encanta y te invito, si querés, a encontrarnos de vuelta y seguir con esta charla. ¿Te parece? ¿Cuándo? ¿En otro momento? Ahora ya, pero voy a cortar ahora y voy a empezar, si Ah, querés, otro encuentro distinto, donde vamos a estar hablando, si se quiere, digo, porque me parece que fue como para cerrar, no sé si vos querés decir algo, pero me parece que fueron apareciendo estas no, pero relaciones, ¿sabes eso. qué podemos hacer? Puedo Sí, leer, decime. para cerrar, puedo Ay, sí. agarrar Rayuela y leer al azar alguna de las cosas que tengo marcadas. Dale, me gusta. Dale, juguemos es como una ruleta Chan, chan, rusa, chan, ¿viste? chan. Te puede pegar un corchazo y matarte. Acá están, mis chiquitos. Pasa que ahora, como tengo biblioteca nueva, estoy ordenando y bueno, Cortázar cambió de lugar. Pensé que lo había prestado y me quería morir, porque no suelo prestar Rayuela. Presto Página otros libros, pero Rayuela no. 118. ¿Esa busco? Segundo A ver. párrafo del lado izquierdo. Bueno, De la 118. 118, Gastón, no seas tarado. De la 118 del segundo párrafo. Encima me dije Gastón y 110. soy Ollivando. Pero qué Qué boludo. personaje, ¿eh? Pará, me dijiste De la página 118, 108, segundo segundo párrafo. párrafo. Así como viene, qué sé Inútil. yo, capaz que Sí, es un sí, 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 sí. garrón, pero bueno. Inútil, inútil. Condenado a ser absuelto. Vuélvase a casa y lea a Espinosa. Ay, boludo, te juro que es verdad esto. Estoy... Es La muy maga no fuerte, sabe qué. es muy fuerte. ¿Viste que hay un orden cósmico? Ojo, para La los que maga. no entienden Para, lo que está pasando, en el anterior charla estuvimos hablando de Spinoza. Ok. no, 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 estoy temblando, tipo, ¿qué? What the fuck, boludo. Bueno, dale, arrancamos de nuevo. La maga Inútil no aparte. sabe quién, la maga no sabe quién es Spinoza. Mm, La maga lee interminables novelas de rusos y alemanes y Pérez Galdós y las olvida enseguida. Aguante Dostoyevsky, Nunca papá. sospechará que me Mm. condena a leer a Spinoza, pues inaudito, pues por unas manos, perdón, por sus manos, por su carrera en plena calle, pues por solo mirarme y dejarme desnudo, pues por tonta e infeliz y desconcertada y Roma y menos que nada. Por todo eso sé que desde mi amargo saber, con mi podrido rasero de universitario y hombre esclarecido, por todo eso juez. Déjate caer, golondrina, con esas filosas tijeras que recortan el cielo de Saint-Germain-des-Prés. Arranca estos ojos que miran sin ver. Estoy condenado sin apelación.
pronto a ese cadalso azul al que me izan las manos de la mujer cuidando a su hijo, pronto la pena, pronto el orden mentido de estar solo y recobrar la suficiencia, la egociencia, la conciencia. Y con tanta ciencia, una inútil ansia de tener lástima de algo, de que llueva aquí dentro, de que por fin empieza a llover, a oler a tierra, a cosas vivas, sí, por fin a cosas vivas. ¡Ah! ¡Boludo! Che, qué No, fuerte ay, no, igual, ¿eh? lo amo mucho a Cortázar, lo necesito en mi vida por siempre. No, bueno, ahí lo tenés. Sí, Mientras lo boludo, pero es leas, como, ay, lo quiero abrazar. ¿Por qué se murió, boludo? Es porque como, no se murió, no estábamos no, no, hablando de no, eso no. antes, querida. Cortázar no se murió, Cortázar no Lázaro se... se murió. Se ¿Viste, boludo? muera. Y pensar que hay gente que no le...